Buenos días, soy Pablo Pareja Ferrer y en este vídeo voy a tratar de exponer mi comunicación presentada. Al Congreso me ha sido imposible acudir y por eso quiero disculparme en primer lugar, pero la voy a presentar por esta vía. Y por supuesto también quiero agradecer y felicitar al Comité Científico y organizador de este Congreso la posibilidad de participar en él mediante este trabajo. Mi comunicación, que se denomina Del caso al concepto, dilemas éticos jurídicos como estrategia didáctica en teoría del derecho, trata de presentar o exponer públicamente una metodología que emplee la asignatura que imparto, que es teoría del derecho en el doble grado en Derecho y ADE, y que creo que puede ayudar al resto de docentes, ya que tras el denominado proceso de Bolonia, todas las metodologías docentes están experimentando un cambio, una transformación, diría yo mejor, muy profunda, porque los estudiantes ya no solo tienen que aprender conocimientos teóricos, sino capacidades y competencias que les servirán en su desarrollo profesional. Y esto además tiene una incidencia muy importante en el ámbito jurídico, donde creo que el paradigma dominante sigue siendo el normativismo y estamos, como digo también, excesivamente centrados en el conocimiento del estudio de la norma jurídica y de la institución jurídica, pero dejamos en segundo plano, nos soslayamos el caso, el problema jurídico que demanda una solución. Bien. Entonces, ¿cuál fue mi metodología? Fue la de implementación de dilemas ético-jurídicos. ¿Por qué dilemas? Porque permite reconducir claramente al estudiante a una disyuntiva. Amparar o no amparar al recurrente. ¿Quién tiene razón en definitiva en un supuesto de derecho? Digo que eso les sirve para no solamente comprender que el derecho es parte norma, sino que la profesión de jurista va más allá, trasciende la norma, ya que, como dice Hervada, a la universidad, a la Facultad de Derecho, se va a aprender un solo oficio, que es ser jurista, el arte del derecho, pero que habilita muchas profesiones. Eso sí, muchos juristas ejercen profesiones diferentes, pero siguen siendo juristas. Se reducen al final a saber lo mismo, a saber el arte del derecho, a saber qué es lo justo y dárselo a cada uno, ¿no? Esta metodología creo que está respaldada científicamente por lo que Big y Tang denominaron alineamiento constructivo, que este modelo exige que el diseño de la práctica tenga permanentemente en cuenta el objetivo y sobre todo el conocimiento teórico que pretende reforzar. Y eso permite trascender los niveles superficiales de aprendizaje y adquirir un aprendizaje profundo, un aprendizaje profundo en el que se vea claramente que aquello que se aprende teóricamente, a veces abstractamente, tiene un reflejo real en la práctica, sirve para solucionar casos, ¿no? Por tanto, teniendo esto claro, lo que hice fue plantearle a los estudiantes un supuesto de hecho. Un supuesto de hecho, a mi juicio, es mejor que se coja de una sentencia real, de un supuesto real, que normalmente cuando es un caso de laboratorio inventado por el profesor, generalmente sucede aquello de que la realidad supera la ficción y siempre quedan flecos que no se tienen muy claros. Sin embargo, si se coge un caso real, esta es la realidad y a esto hay que hacer frente. Bien, es importante que no se lo digamos a los estudiantes, porque muchas veces ya lo van a buscar por internet, pero si eso lo decimos, quizá haya alguno que piense que es un supuesto elaborado por nosotros y no tenga la tentación de buscarlo, ¿no?, en internet y ya conocer la respuesta de antemano. Aunque, como diré ahora, la metodología no permite tanto buscar en internet, pero ahora lo explicaré. Bien, una vez cogido el dilema, se agrupa a los estudiantes en grupos de 4 personas. 4 personas creo que es un número lo suficientemente grande y sin embargo a la vez lo suficientemente pequeño para que puedan trabajar en grupo, pero no se puedan opacar, ni esconderse, ni parapetarse detrás del trabajo de otros, que todos tengan que trabajar al mismo nivel. Una vez formados los grupos, se les da un tiempo para realizar un informe que es decir cuál es su decisión y argumentarla durante un tiempo, 1 hora, por ejemplo, para trabajarlo en el aula. Por eso es mejor trabajar en el aula, porque así controla a los estudiantes y además el profesor está permanentemente disponible para solucionar cualquier duda que se pueda tener. Una vez establecido eso, una vez claramente delimitado el caso y trabajando los estudiantes, cuando se termina el avance de los informes finales, se pasa a la fase de exposición. Exposición pública, en cada grupo tiene que salir públicamente a explicar a clase su conclusión y su argumentación jurídica, y se permite además también enfrentarse por primera vez a algo que en la profesión jurídica está, digamos, es evidente, que es la oratoria, la exposición pública de argumentaciones jurídicas. Y una vez terminan todas las exposiciones, se inicia un debate con el profesor, cuya labor fundamental es moderar ese debate, dar turnos de preguntas, reconducirlo cuando se haya podido transitar otros caminos ya no tan interesantes y estar presente
y, digamos, de coordinación de ese debate. Una vez que finalizan, se exponen, cuando es un caso real, los argumentos de los tribunales y los votos particulares, para que se pueda protestar también y ver, sobre todo, cuando hay votos particulares, es evidente ver que la profesión jurídica, incluso los tribunales, discrepan entre ellos y hay diferentes argumentaciones. Incluso a veces hay votos concurrentes, que son votos con una misma decisión final, pero con argumentaciones diferentes. Y eso es lo rico, eso es lo verdaderamente interesante en el ámbito jurídico, en el juicio, claro. Entonces, una vez eso, ¿y cómo se evalúan estos dilemas éticos? Pues yo he creado una rúbrica que voy a tratar de compartir en pantalla para que se tenga ahí, si a alguien le interesa. Es cierto que también además está presentada en el capítulo del libro, en el libro colectivo, pero bueno, la pongo aquí en pantalla. Son 5 apartados: comprensión de dilema, fundamentación jurídica, argumentación y estructura, trabajo en grupo y disposición y luego reflexión individual. Porque luego se le hace preguntas a ellos y tienen que tratar de reflexionar individualmente. Entonces, una vez que se termina, una vez que se expone, pues se inicia ese debate y así se evalúa. Entonces, para evitar que sea excesivamente teórica esta presentación, voy a tratar de exponer un ejemplo que yo trabajé en clase, que fue una parte nuclear de la asignatura de teoría del derecho, la diferenciación entre el derecho y otros órdenes normativos, en concreto la moral, o casi fundamentalmente la moral. Y para ello me pareció interesante trabajar la sentencia del Tribunal Constitucional 145/2015 de 25 de junio, donde el Tribunal Constitucional debía decir si amparaba a un farmacéutico que había sido condenado por no dispensar la píldora postcoital, porque entendía que ello podía producir efectos abortivos en una mujer embarazada y, por tanto, ello significaba un atentado contra sus creencias católicas. Es evidente que para resolver este dilema, pues hace falta mucha normativa. Normativa de excepción de conciencia, principio de igualdad, jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero a mí lo que me interesaba fundamentalmente era que respondieran a la siguiente pregunta: ¿la negativa a dispensar la píldora postcoital es una manifestación del derecho a la libertad religiosa? O, dada la especial regulación del trabajo farmacéutico en España, hay que recordar que en España las farmacias están sometidas a un régimen de autorización administrativa, debe prevalecer el derecho a la salud de los ciudadanos que deseen acceder a dicho medicamento? Esa era la pregunta y a eso debían contestar. Y en esa contestación le requería plantearse las diferencias o la relación, mejor dicho, la relación entre el derecho y la moral, cómo el derecho acoge la moral y cómo la moral tiene una influencia clara en el derecho. Creo que fue una metodología, a mí me dio buenos resultados. Los estudiantes se interesaron mucho por caso, porque era, digamos, les exigía a ellos ser partícipes de la clase, ¿no? Tenían que argumentar, tenían que ver cómo los conocimientos teóricos que se habían adquirido durante el curso tenían un reflejo y servían, eran útiles para resolver casos. Y eso es lo importante. Entonces, yo vi que se experimentaba una motivación intrínseca, que aumentaba la motivación intrínseca de los estudiantes y que además servía pedagógicamente para reforzar las nociones o los contenidos teóricos de la unidad didáctica. Por tanto, en definitiva, el resultado satisfactorio. Lo volveré a ampliar. No ignoro que evidentemente no todas las unidades didácticas pueden ser reconducidas a un dilema ético jurídico. Ni siquiera es interesante, a lo mejor. Pero sí que hay otras unidades con otros dilemas que pueden servir. Por ejemplo, la desobediencia civil es un dilema evidente que se puede plantear. O incluso el discurso de odio, que es mi ámbito de investigación, para abordar las relaciones entre libertad de expresión, desobediencia civil. Es decir, tienes posibilidades de trabajar en esa línea. Por tanto, que pese a las dificultades internas, intrínsecas en esta metodología, creo que vale la pena iniciar este camino, exponerle a los estudiantes, porque el balance es positivo. Pero es que además no solo sirve para mejorar la adquisición de conocimientos, sino que además también permite a los estudiantes adentrarse en el proceloso mar de la fundamentación ética de lo jurídico, que tiene una importancia decisiva. Y sobre todo, y por encima de todo, mejor dicho, los estudiantes no solamente, o esto permite que la universidad no solo sea un centro de formación de estudiantes, sino que además se les permite adquirir valores morales y traspasen el saber, que se enfatice el saber, pero también el saber hacer y sobre todo el saberse. Muchas gracias.